Buen día. Que el Señor te bendiga. Feliz amanecer. Recibe un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. El abrazo del Señor. Pero también el abrazo de la familia Osana. Y mi abrazo, ¿sabes? Yo quizás no a todos ustedes les he visto la cara. Pero el Señor sí. De la mayoría de ustedes no conozco los dolores, las alegrías, las tristezas, las esperanzas. Pero el Señor sí. Y yo sé que Él te bendice, yo lo sé, te lo aseguro, te lo prometo, que está contigo. Búscalo con sincero corazón y Él se hace el encontradizo. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre ti. Que este día lo vivamos con mucho gozo, con plenitud. Pero que el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hoy estamos celebrando en la iglesia la cátedra de San Pedro Apóstol. Cátedra. Aquel lugar donde sale la enseñanza, donde se pastorea. Es un día maravilloso para orar por el Papa Francisco. Quiero compartirte la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. A ver si se te hace conocido este evangelio. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Oye, hermoso, ¿no? Vamos a hablar de Pedro. Estamos celebrando la cátedra de San Pedro, apóstol. Vamos a hablar de Pedro. Debió ser un hombre viejo, sí, pero tenía el ímpetu de un muchacho. ¿Sabes? Me encanta porque tenía también ese impulso para hablar. A pesar de ser un hombre viejo, era muy primario, era casi siempre el que hablaba primero, el que se la avanzaba primero, el que no tenía pelos en la lengua. Era así de un arraigo impresionante. Él no editaba sus pensamientos, él no pensaba si voy a decir, si no voy a decir, si voy a hacer, si no voy a hacer, y por eso metía las patas tantas veces. ¿Cuántas veces metió las patas? Cuando estaba en la barca y vio que Jesús caminaba sobre el agua. ¡Hey, maestro! ¡Yo también quiero! Pues claro, después separó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Y parece que ese susto no le fue suficiente porque siempre seguía con la misma locura. En el Tabor, ¿te acuerdas? En medio de todo lo que está viviendo, ¡ay, maestro! Hagamos unas chocitas para que nos quedemos aquí. Todavía no había podido entender. ¿Recuerdas cuando apresaron en Getsemaní a Jesús? Él creyó ser muy valiente y sacar la cara por Jesús y le cortó la oreja al soldado. Pero Jesús le dañó el milagrito a Pedro porque le pegó la oreja al soldado. Era su impulso. Parecía loco. Y después, ¿qué tal? Lo negó. Primero dice: te seguiré a donde quiera que vayas, y si es necesario, yo, Señor, voy a dar mi vida por ti, cuenta con ello, estaré contigo en todo momento. Y después lo negó. ¿Cómo sería la vergüenza? Y yo creo que ahí empezó a madurar de manera especial Pedro, cuando después de haberlo negado, Jesús resucitado una vez más le dice: apacienta mis ovejas. Sí, eres loco. Yo creo que el Señor de alguna manera se lo decía: eres loco, eres medio bruto, primario, haces las cosas así a la primera. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Te digo a ti, que a ese loco, medio bruto, que era un pescador, que era un burdo pescador con las manos encallecidas,
Seguramente al principio está bien, vulgar sería. Eso dicen que así eran los de esa tierra y peor pescadores. Pero ese fue el primer papa de la iglesia y el Señor le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia. Y aún después de las metidas de patas y aún después de negarle 3 veces, el Señor le reitera su misión: apacienta mis ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué fue el primer papa? ¿Por qué ese gran santo, que por cierto está en película, genial, hermosísima, si la puedes ver, la película de San Pedro, la vida de San Pedro? Porque era un superhombre, porque era un Superman, porque desde el inicio fue perfecto, genial, por eso lo escogió el Señor como el primer papa y le dio el poder de apacentar, de atar y desatar. No fue por eso. Por su fe, porque fue capaz de ir aprendiendo a coscorrones, a golpes quizás, porque creyó, porque fue madurando tanto en su fe, que fue capaz de entregar su vida en la cruz, patas arriba, por si acaso, en Roma, porque no se le quitó, porque después de haberlo negado, después de todo, dio su vida radicalmente por el Señor hasta el extremo, porque se dejó trabajar por el Espíritu Santo. No lo llamó perfecto, no lo llamó perfecto, lo llamó perfectible, lo llamó así bruto como era, así como una piedra de mármol para empezar con el testimonio, con la lucha, con los golpes e insultos que aguantaba, con las cárceles. Ir haciendo una obra de arte preciosa en él. Y eso espera el Señor de ti. No un hombre o una mujer maravillosos, santos desde ya, no. Gente dócil, gente que quiera hacer su voluntad, gente que quiera dar la vida. Y hoy que estamos celebrando la cátedra de San Pedro, yo quiero decirte una cosa. Ahora que hay sentimientos tan encontrados en el mundo por el Papa, que no faltan tantos al interior de la iglesia, incluso más que al exterior, que le piden que renuncien. Cuando yo veo a este hombre, un hombre envejecido, sí, avejentado, gastado, tantas veces se le ve cansado, a su edad, oye, dando testimonio, ¿sabes? Es probable, es posible que en muchas cosas quizás no haya sido claro, ¿sí? Sí, seguramente. Es la parte humana. Pero de la vida. Pero muestra a Jesús. Pero es un pastor con olor a oveja, ¿verdad? Y tiene confianza. Y cuando a mí, porque lo escucho mucho, las críticas de ese viejo papa, yo digo, es Pedro. Así como aquel viejo que metía las patas, así como él, que muchas veces no le entendió a Jesús y que tuvo que recibir muchos porrazos de la vida para entender a Jesús. Es Pedro. Y yo creo en el Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo actúa en él y actúa en toda la iglesia a pesar de nuestras debilidades. Es Pedro. Es Pedro. Y ha sido ungido para apacentar el rebaño del Señor. Es Pedro. Y yo no me bajo de la barca de Pedro. Porque cuando yo lo escucho, yo escucho el mensaje del Señor. Porque cuando lo veo una persona que está luchando por la humildad y por la santidad y por entregar la vida por los intereses de Cristo. Es Pedro. Yo no digo que en alguna cosa no haya metido las patas, es muy probable. Pedro también, por si acaso. Y yo no me bajo de la barca de Pedro, yo no sé tú, pero yo no me bajo de la barca de Pedro, porque me costó venir a esta barca, porque me costó subirme a ella. Pero después de eso he descubierto todas las maravillas, todos los regalos que el Señor
regala a la barca de Pedro y yo sé que el Señor está en ella, y si el Señor está en ella no va a sucumbir, no va a sucumbir. Pero también depende de nosotros, de los discípulos, porque Pedro tiene el encargo de apacentar los corderos, pero nosotros tenemos también el encargo de ser fieles hasta el extremo, hasta la muerte, como Pedro, dar la vida, en cansancio, en incomprensión. Yo no sé, yo me imagino al Papa muchas veces llorando en silencio, en medio de una lucha tan impresionante. A veces me pregunto, Señor, cuando yo me duermo, yo digo, es más, cuando yo despierto, porque cuando yo despierto no sé qué estará haciendo el Papa, o cuando yo me duermo estoy imaginando que Él recién está despertando y digo, Señor, ¿cómo podrá dormir? ¿Podrá descansar? Sé tú, Señor, su descanso. Es Pedro. Y de esa barca yo no me bajaré. Y si Él sigue hablando de Jesucristo, si Él sigue con el Evangelio por delante, yo seguiré en la barca de Pedro, siempre. Lo que pasa es que muchas veces queremos estar como Pedro, en el Tabor, quedarnos ahí, hacer unas chocitas. Pero ¿sabes? Hay que bajar del Tabor para ir al Calvario. Eso le toca al Papa. Y eso nos toca a los cristianos. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En el brillo del Tabor? Es claro en el Evangelio, cuando Pedro dijo que quería quedarse ahí, en unas chocitas, no entendía lo que decía, dice el Evangelio. Había que ir al Calvario. Yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. ¿Sabes qué pienso? Claro, Pedro estuvo en el Tabor, allá en la transfiguración preciosa, pero huyó al Calvario. Pero ¿sabes? Después a Pedro le tocó su propio Calvario. Y aquellos pies que le dijo al Señor en la última cena, no me lo vas a lavar. Esos pies se los mostró en lo alto de la cruz, porque eso fue crucificado con los pies en alto. Y sigue al Señor hasta el extremo. La cátedra de Pedro. Qué hermoso. No cambiaría por nada el gusto de estar aquí en la barca de Pedro. Y le pido al Señor que sea hasta el final y que me dé la fuerza para dar la vida como Pedro. Y espero que también a ti no te quedes solo en el Tabor. Acompañemos al Señor hasta la cruz como Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora espero tu bendición, pero con fe, por favor. Oh, sí, llega para mí, pero para toda la familia Hosanna en el mundo también. Y ora por la iglesia. Amén, amén. Oye, qué bueno que para el fin de semana busques la película de Pedro. Son dos en una. Qué bueno que la busques, es fascinante. Y ora, dile al Señor que te dé la fuerza. Mete las patas, sí, seguramente, como Pedro, pero que Él te vaya ministrando
y que tú aflojes el corazón para aprender y para dar la vida. Sonríe, te amo en el amor del Señor y si Él lo permite, seguimos en oración. Abrazos en casa. No te olvides orar por el sacerdote que padrinas. Hasta pronto.